La Chificha, la mujer con dos bocas. En lo profundo de los Andes ecuatorianos, entre montañas cubiertas de neblina y caminos olvidados por los viajeros, se susurra el nombre de una entidad prohibida, la Chificha, la mujer con dos bocas. Su historia se transmite en murmullos, porque quienes la nombran demasiado alto dicen que pueden sentir su respiración áspera detrás de la oreja. El origen maldito. Cuentan los ancianos que, hace siglos, en una pequeña aldea andina, vivía una joven llamada Dominga. Era bella y altiva, con una voz tan dulce que los hombres del lugar competían por oírla cantar en las fiestas patronales. Pero esa misma vanidad la llevó a despreciar a todos los que la pretendían, burlándose cruelmente de su pobreza, su aspecto o sus deformidades. Una noche, un mendigo que nadie conocía llegó al pueblo. Vestía harapos y pedía comida, pero Dominga lo rechazó con insultos, riéndose de la cicatriz que le deformaba el rostro. El hombre, antes de marcharse, le dijo con una voz seca: «Te reíste de mi boca torcida. Entonces tendrás más bocas de las que puedes soportar». Esa misma noche, mientras dormía, Dominga sintió un ardor insoportable en la nuca. Cuando se levantó y vio su reflejo en el agua de la acequia, casi enloqueció. En la parte posterior de su cabeza se abría una segunda boca, húmeda y hambrienta, que susurraba cosas que nadie debía escuchar. Desde entonces, dejó de ser Dominga. La maldición la convirtió en la Chificha. Apariencia y tormento. De frente, parecía una mujer normal, aunque demasiado pálida, con un cabello negro que le caía hasta la cintura. Pero si uno la rodeaba, se encontraba con el horror. Una segunda boca se abría entre los cabellos enredados de su nuca. Sus labios eran carnosos, llenos de saliva, y se movían independientemente de los de su rostro. Esa boca posterior no se alimentaba de maíz ni de carne común. Solo pedía carne fresca y sangre humana. Cuando la Chificha intentaba ignorarla, la boca comenzaba a gritar con un chillido agudo, inhumano, tan penetrante que podía romper los vidrios de las casas. Era ese alarido lo que aterraba a los pueblos enteros, el chifido que le dio su nombre. Se dice que cuando se escucha ese silbido o chillido en la montaña, ya no hay salvación, pues significa que la mujer anda cerca buscando alimento. El hambre de la segunda boca. La maldición no solo deformó a Dominga, sino que también la ató a una necesidad insaciable. La segunda boca, con dientes afilados como los de un perro, solo se calmaba cuando devoraba corazones y pulmones humanos. Por eso, durante las noches de luna oscura, la Chificha descendía por los caminos polvorientos de los páramos y esperaba a los viajeros solitarios. Primero se mostraba como una mujer hermosa, pidiendo ayuda, llorando con una voz lastimera. Los hombres, atraídos por su aparente fragilidad, se acercaban. Ella los envolvía con su cabello largo y negro, y en un suspiro macabro, la segunda boca se abría en su nuca para morderles el cuello y arrancarles la vida. A veces, los gritos de las víctimas se confundían con los aullidos del viento. Testimonios de terror. Se cuentan relatos de pastores que la vieron desde lejos, en la loma, peinándose con un peine de hueso. De frente, parecía normal, pero en cuanto se inclinaba, se veía la segunda boca masticando mechones de su propio cabello, como si se alimentara de su cuerpo para no morir de hambre. En otros pueblos aseguran que entraban las casas por las noches, susurrando con la boca de atrás palabras que no pertenecían al idioma humano. Oraciones invertidas, blasfemias, lamentos de los condenados. Quien las escuchaba quedaba loco, arrancándose los oídos para no seguir oyendo. El final que nunca llegó. Algunos dicen que intentaron matarla. Un sacerdote llevó agua bendita y una cruz, pero cuando la roció, fue la boca de la nuca la que habló. Ni Dios ni demonio me quieren, porque soy maldición de ambos. Intentaron quemarla, pero las llamas se apagaron solas con el silbido que la criatura emitió. Desde entonces, jamás se supo si alguien pudo darle muerte. En las comunidades andinas todavía se cuenta que la Chificha vaga en las noches de neblina, en busca de carne joven. Si algún viajero escucha un silbido extraño que se corta de golpe, debe huir sin mirar atrás, porque tal vez no es el viento ni un ave nocturna, sino el chillido de la segunda boca hambrienta. Y si llegas a verla, nunca te acerques, aunque parezca una mujer indefensa llorando en el camino. Porque al dar la vuelta a su cabeza, lo último que verás será esa boca grotesca abriéndose en su nuca, relamiéndose, antes de devorarte el corazón. La primera vez que se habló de derrotar a la Chificha fue en un cabildo abierto, bajo la luz de las velas, en una iglesia pequeña de los Andes.
Los ancianos y pastores coincidieron en algo. Los muertos se multiplicaban en los caminos y ya nadie quería salir al páramo de noche. El silbido agudo de la criatura se escuchaba en cada neblina, y el miedo comenzaba a paralizar al pueblo. Los rastros de la maldición. Los cuerpos que aparecían al amanecer siempre estaban abiertos en el pecho, sin corazón ni pulmones, con los ojos vidriosos mirando al cielo. Pero lo más aterrador eran las marcas. En sus nucas quedaba la huella de dientes pequeños, como si una segunda boca los hubiera besado antes de arrancarles la vida. En las noches, algunos pobladores aseguraban oír voces dobles en la montaña, una femenina, dulce como un canto, y otra ronca, salida de la nuca invisible. Ambas discutían, se insultaban, reían. Era como si dos almas pelearan en un solo cuerpo. El pacto roto. Un anciano ciego del pueblo, que decían conocía secretos de brujos antiguos, explicó la verdad. La chificha no nació solo de una maldición, esa segunda boca es la lengua de un demonio menor, expulsado del infierno por rebelde. Ella lo carga en su nuca, como un huésped eterno. Según él, la única forma de enfrentarlo era a través de un ritual de fuego, sangre y espejos, porque el demonio odiaba ver su reflejo. La preparación. Los pobladores reunieron espejos viejos, astillados y empañados, de casas y haciendas abandonadas. Los colocaron alrededor del cementerio, formando un círculo. En el centro, encendieron hogueras y dejaron ofrendas de cuyes negros, hojas de coca y sangre de gallo, según la receta del anciano. La noche elegida fue una de luna roja, cuando el páramo se cubría de bruma densa. El viento no se movía, y el silencio pesaba como plomo. La aparición. No tardó en escucharse el chifido. Primero lejano, luego cada vez más cerca, como un silbido que se arrastraba por los huesos. De entre la niebla apareció la chificha. Su cabello negro ondeaba como serpientes, y sus ojos tenían un brillo enfermizo. Caminó despacio hacia el cementerio, atraída por la sangre fresca. De frente, su boca principal sonrió con dulzura, pero los espejos comenzaron a reflejar algo peor. La segunda boca en la nuca, babeando, masticando lenguas invisibles, goteando saliva oscura. La criatura se retorció. El demonio en su nuca chillaba en un idioma imposible. Los espejos vibraron con las blasfemias, como si fueran a estallar. El contraataque. Los hombres más valientes se lanzaron con antorchas, intentando rodearla. La chificha giraba la cabeza de un lado al otro, mostrando su belleza y su horror en la misma figura. Cuando los espejos comenzaron a agrietarse, la segunda boca habló con un rugido. Soy hambre eterna, soy eco maldito. Ningún fuego ni espejo me romperá. Y entonces ocurrió lo inesperado. Los cuerpos enterrados en el cementerio comenzaron a sacudirse. Los huesos crujieron bajo la tierra. Los muertos, atraídos por la voz del demonio, intentaron salir, arañando la tierra con uñas podridas. Los pobladores, aterrorizados, comprendieron que el ritual no los protegía, sino que abría la puerta para que otras almas perdidas respondieran al llamado de la segunda boca. El fracaso y la condena. El anciano gritó: no la miren a los ojos. Huyan, o sus almas quedarán atrapadas. Pero ya era tarde. Varios hombres fueron atrapados por la misma mujer, que con un movimiento rápido de su cabello los estranguló, mientras la boca de atrás arrancaba pedazos de carne aún caliente. Los sobrevivientes huyeron del cementerio, dejando el círculo roto, los espejos destrozados y el fuego apagado por una ráfaga de viento helado. Esa noche, el silbido de la chificha se escuchó no solo en la montaña, sino también dentro de las casas, como si la segunda boca susurrara desde las sombras de cada pared. Advertencia final. Los descendientes de ese pueblo maldito aún cuentan lo ocurrido. Dicen que ahora la chificha no está atada solo al páramo, sino que vaga por cualquier lugar donde alguien mencione su nombre en voz alta. Y cuando aparece, no solo mata. Usa la segunda boca para imitar la voz de tus seres queridos muertos, llamándote con ternura, engañándote para que te acerques. Si lo haces, ya no podrás escapar. Porque una vez que la segunda boca muerde tu nuca, no solo devora tu carne, también se lleva tu voz, tu risa y tu último grito. Desde aquella noche en que los pueblos intentaron atraparla en el cementerio y fallaron, la leyenda de la chificha dejó de ser solo un relato de miedo para convertirse en un destino inevitable. Ya no era una criatura atada a la montaña, ni un espectro errante de los páramos. La maldición de la segunda boca empezó a multiplicarse.
El eco maldito. Los sobrevivientes del ritual comenzaron a notar algo extraño. Al dormir, escuchaban voces dobles dentro de su cabeza, una suave, femenina, casi maternal, la otra áspera, como un cuchillo que corta hueso. Al despertar, algunos encontraron sus nucas inflamadas, como si algo bajo la piel se moviera, latiendo, tratando de abrirse camino. Los médicos no podían explicar la deformidad. Los ancianos, en cambio, sabían que era el don maldito de la chificha, quien había sembrado su esencia en aquellos que la habían mirado en los espejos rotos. Con el paso de los días, las protuberancias se abrían poco a poco, revelando labios húmedos, dientes afilados y un murmullo que pedía: «Aliméntame». Pueblos infestados. El mal se extendió con rapidez. Quienes llevaban la segunda boca escondida no tardaban en ceder a su hambre. En las noches, devoraban a sus propios hijos, a sus padres, a sus esposas. Al amanecer, los cadáveres aparecían con los corazones arrancados y con mordidas en la nuca, como si la criatura se burlara dejando su firma. Las aldeas vecinas cerraron caminos, quemaron chozas, y muchos inocentes fueron enterrados vivos por miedo a que tuvieran la marca de la segunda boca. Sin embargo, los gritos dentro de las fosas no eran de agonía humana, eran los chillidos de bocas recién nacidas, cantando al unísono con el viento. El eco de esas voces dobles comenzó a recorrer los valles como un coro demoníaco que ningún sacerdote podía silenciar. El culto secreto. Con el terror llegó también la adoración. En una de las aldeas más apartadas, algunos pobladores comenzaron a rendirle culto a la chificha. Creían que ella era enviada de fuerzas más antiguas que el propio diablo, una mensajera de lo que llaman el hambre sin rostro, una deidad de abismos prehumanos. El culto realizaba rituales bajo la luna oscura, colgaban cuerpos de animales en los árboles y les abrían la nuca, como ofrenda para la segunda boca. Los iniciados, cubiertos con máscaras de barro, dejaban que sus propios cuellos fueran mordidos para que la maldición creciera en ellos. Se dice que en uno de esos rituales, la propia chificha se apareció. Los testigos vieron cómo caminaba descalza sobre brasas encendidas sin quemarse. Su boca frontal sonreía, pero fue la de la nuca la que habló. El hambre ya no es mío, ahora es nuestro. Desde entonces, los seguidores juraron esparcir la plaga de las dos bocas a cualquier viajero que entrara en sus tierras. La caída de un pueblo. Una noche, un caserío entero desapareció. Los viajeros que pasaban días después solo hallaron chozas vacías, con restos de sangre seca en las paredes y figuras extrañas pintadas en las piedras. Bocas abiertas, con lenguas largas que se entrelazaban como serpientes. En el centro de la plaza encontraron un árbol de eucalipto del que colgaban cuerpos sin cabeza, pero al mirar de cerca, notaron que las cabezas habían sido injertadas en sus propias espaldas, y en las nucas abiertas se movían bocas que aún susurraban. Nadie quiso volver a pisar ese lugar. El poder de la chificha ya no estaba limitado a lo físico. Los viajeros comenzaron a reportar apariciones de ella en los espejos de agua, en los charcos de lluvia, e incluso en los cristales de las casas. Veían un rostro femenino llorando, suplicando ayuda, hasta que giraba y la boca trasera se abría para emitir un silbido que rajaba los vidrios. Los niños eran los más vulnerables. Decían que en la noche escuchaban que alguien los llamaba con la voz de su madre. Si respondían, amanecían muertos, con los labios arrancados. El regreso imposible. Los sacerdotes enviados por la Iglesia jamás volvieron. Los que sobrevivieron al primer encuentro llegaron con las lenguas cortadas, incapaces de hablar. Sus ojos reflejaban tal horror que nunca más levantaron la vista al cielo. Se intentó un segundo ritual, más brutal, con fuego bendito y sangre de doncellas, pero fracasó. El fuego se apagaba antes de arder, y las doncellas se volvían contra los propios hombres, mordiendo con las bocas recién abiertas en sus cuellos. Fue entonces que los pueblos comprendieron: la chificha ya no era una sola entidad. Era una plaga que germinaba en cuerpos humanos, un parásito sobrenatural con hambre infinita. Hoy se dice que todavía vaga por los Andes, pero ya no sola. Se mueve en compañía de los marcados de la segunda boca, hombres y mujeres que esconden la deformidad bajo bufandas o cabellos largos. En las noches de niebla, puedes escuchar silbidos dobles, como dos voces superpuestas llamando tu nombre. Si alguna vez los oyes, no respondas. Si ves una mujer hermosa en el camino, no te acerques. Y si llegas a escuchar detrás de ti una respiración húmeda, justo en tu nuca, no mires jamás,
porque quizá la segunda boca ya está ahí, esperando abrirse en tu propia piel. Los pueblos andinos nunca imaginaron que el eco de un solo silbido pudiera convertirse en el inicio del fin. Lo que comenzó como un rumor, como la leyenda de una mujer con una boca maldita en la nuca, se expandió como un contagio sobrenatural que desbordó todo control humano. La Chificha ya no era una mujer ni un espíritu, se había vuelto un apocalipsis andante, una peste de carne y voces, un hambre que caminaba en dos pies. La epidemia de las bocas. Con el paso de los años, aldeas enteras quedaron infestadas. Las segundas bocas brotaban como tumores en las nucas, en las axilas, incluso en los vientres de los pobladores. Algunas mujeres parían hijos con dos bocas abiertas en la espalda, que chillaban antes de respirar. El hambre se multiplicaba. Los cuerpos ya no eran suficientes, los corazones escaseaban. Entonces, las bocas comenzaron a devorar animales, luego sombras, y finalmente voces humanas. Quien perdía la voz quedaba reducido a un cuerpo vacío, un muñeco sin alma que se desplomaba en el suelo. En las noches, los cerros retumbaban con coros de chillidos agudos, un canto apocalíptico que hacía sangrar los oídos y que se escuchaba a kilómetros de distancia. El éxodo de los sobrevivientes. Los pocos que aún no habían sido marcados huyeron hacia las ciudades, llevando consigo el miedo y la infección invisible. Al llegar, los médicos se encontraron con enfermos que lloraban de dolor porque sentían que alguien les hablaba desde dentro de la piel. Al poco tiempo, en Quito, en Riobamba y hasta en Guayaquil, comenzaron a aparecer cadáveres abiertos, con los mismos signos: el corazón devorado, la nuca perforada. El horror dejó de ser un mito campesino, la Chificha había llegado a los centros urbanos. Las campanas de las iglesias repicaban sin cesar, no para llamar a misa, sino para advertir del peligro. Pero las campanas no podían tapar los silbidos dobles que se escuchaban desde los callejones. El culto del hambre sin rostro. El culto a la Chificha se convirtió en una secta poderosa. Se hacían llamar los lenguados, y se identificaban cosiéndose la boca frontal con hilos negros para que solo hablara la segunda. En sus rituales, ofrecían niños a la criatura, entregando sus cuellos para que fueran abiertos como cálices de carne. Los lenguados creían que la Chificha no era un demonio común, sino la profeta del hambre sin rostro, una entidad que anunciaba el fin de la humanidad. Un tiempo donde todos los hombres y mujeres nacerían con dos bocas y devorarían la creación hasta dejar solo el vacío. El desgarro de la realidad. En las cumbres nevadas, cerca de lagunas sagradas, comenzaron a abrirse grietas. Los pastores juraban que de ellas salían figuras deformes, seres de 2 cabezas y 4 mandíbulas que caminaban como si nunca hubieran sido humanos. Decían que las bocas ya no necesitaban cuerpos humanos. Podían encarnarse en la piedra, en la madera, incluso en el agua. Los ríos se llenaron de susurros. El viento arrastraba frases dobles, blasfemias que rompían la fe de los creyentes. Hasta los curas confesaban que, al rezar, escuchaban una voz responder desde su propia nuca. La noche del gran silbido. La noche más terrible llegó con un eclipse. El cielo se tornó rojo, y el aire olía a hierro y podredumbre. Desde las montañas, se escuchó un silbido tan agudo que quebró los vitrales de todas las iglesias y mató de golpe a cientos de animales. La Chificha apareció en la plaza mayor de un pueblo abandonado, rodeada por cientos de seguidores y criaturas deformes. De frente, seguía siendo hermosa, pero su nuca se había transformado en una grieta inmensa, una boca imposible que se abría hasta los hombros. De ella salía una lengua bífida, cubierta de ojos, que se movía como un tentáculo. La segunda boca habló, y su voz fue escuchada en todos los Andes. Ya no soy una. Soy todas. Y pronto ustedes también lo serán. Los seguidores se arrodillaron, y en ese instante, cientos de nuevas bocas brotaron en sus cuerpos, hasta que quedaron irreconocibles, convertidos en masas de carne parlante que chillaban en unísono. El fin de la cordillera. Con el paso de los días, los páramos se llenaron de cadáveres abiertos y voces errantes. El eco de los coros dobles hizo que hasta las montañas parecieran gemir. Los glaciares se derritieron, como si las bocas hubieran lamido la nieve. Los pocos que sobrevivieron huyeron al extranjero, llevando consigo un rumor que nadie creía, que en los Andes había nacido una plaga de bocas hambrientas, y que los silbidos eran la señal de que la humanidad estaba condenada. Advertencia final. Dicen que la maldición no se detuvo allí. Algunos viajeros de otras tierras han escuchado, en sus propias ciudades,
silbidos que no parecen viento. Algunos han sentido respiraciones en la nuca, justo antes de dormir. Porque la chificha ya no pertenece a un solo lugar. La chificha es un contagio, un apocalipsis vivo. Y cuando el último ser humano tenga una segunda boca en la nuca, el hambre sin rostro bajará del abismo para reclamar lo que es suyo, el silencio eterno después de devorarlo todo. Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. El eco de los silbidos se había convertido en la música permanente de los Andes. Ya no era el canto de los pájaros ni el mugido de las vacas lo que acompañaba a los pueblos. Era el coro de las segundas bocas, gritando en sincronía desde miles de gargantas deformadas. El mundo había cambiado. Las ciudades que alguna vez resistieron cayeron una a una. Quito se volvió un enjambre de silbidos enloquecedores. Guayaquil ardió en llamas, mientras los cuerpos reventaban y dejaban escapar bocas que caminaban solas como gusanos de carne. El apocalipsis que anunciaban los lenguados se había cumplido. La humanidad era solo un banquete interminable. El heraldo de la devastación. En medio de la ruina, la chificha se alzó como reina. Ya no caminaba sola, se movía en procesión, rodeada de cientos de criaturas deformes, mujeres y hombres que llevaban hasta 3 o 4 bocas abiertas en la espalda, en el abdomen, en la frente. De frente, la chificha aún mostraba un rostro humano, hermoso, intacto, casi angelical. Pero la segunda boca que antes estaba en su nuca se había extendido como una grieta monstruosa, abarcando desde su cabeza hasta la columna, con lenguas retorcidas que buscaban carne en el aire. Cuando esa boca hablaba, no era solo ella quien pronunciaba las palabras. Toda la cordillera repetía al unísono, como si los cerros, las lagunas y hasta el viento fueran parte de su garganta. El hambre viene, anunció. El hambre ya está aquí. El hambre sin rostro. En el cielo, se abrió un agujero. No era nube ni tormenta, era un abismo, un vacío oscuro que chorreaba sombras líquidas. De él descendió una figura indescriptible, inmensa, que parecía hecha de vacío y dientes. No tenía rostro, solo un hueco palpitante, como una herida que nunca cierra. Ese era el hambre sin rostro, la deidad que la chificha había anunciado. Su sola presencia apagaba el fuego, secaba los ríos, y hacía que los hombres marcaran su propia piel con cuchillos, abriendo bocas adicionales para ser aceptados como servidores. Los sobrevivientes que aún quedaban en refugios subterráneos contaban que, al caer la noche, el hambre se acercaba y se escuchaba como lamía las paredes, como si quisiera chupar las voces atrapadas allí dentro. Nadie dormía, nadie rezaba. Hasta las oraciones eran devoradas antes de llegar al cielo. La rebelión imposible. Un último grupo de hombres y mujeres intentó luchar. En las ruinas de una iglesia derrumbada en Cuenca, encendieron hogueras con los pocos santos de madera que quedaban. Portaban lanzas de hierro y llevaban collares de ajos y espejos rotos, esperando repetir el antiguo ritual. Pero cuando la chificha apareció, sus bocas rieron. No era una risa humana, sino un estruendo de 1000 gargantas que resonó en el aire hasta hacer sangrar los oídos. Los guerreros cayeron de rodillas. Los espejos no reflejaban más que oscuridad líquida, y el fuego se extinguía apenas se acercaba a su piel. Uno de los sobrevivientes, antes de ser devorado, aseguró que la segunda boca de la chificha se acercó a su oído y le dijo: «La resistencia alimenta más que la sumisión. La transformación final». Con cada víctima, las segundas bocas se multiplicaban. Pronto ya no había diferencia entre los humanos y las criaturas. Todos eran extensiones del hambre sin rostro. Los cuerpos se mezclaban en masas de carne con docenas de bocas gritando, masticando, cantando al unísono un himno que decía: «Todo se abre, todo se come, todo se calla». Los templos colapsaron, las cruces se torcieron solas, y hasta las campanas se llenaron de labios que mordían el metal hasta arrancarlo en pedazos. La tierra misma parecía abrirse.
Los páramos mostraban grietas con bocas gigantescas que masticaban raíces, piedras y huesos de animales extintos. Los volcanes ya no escupían fuego, sino gritos. El silencio después del grito. Al final, cuando no quedó nadie que rezara ni que huyera, la chificha levantó su rostro hacia el hambre sin rostro. La segunda boca se abrió tanto que pareció partirla en dos, y de su interior emergió una lengua hecha de sombras y dientes que se entrelazó con el vacío del hambre. Ese fue el pacto consumado. El hambre devoró primero las voces, luego los cuerpos, y finalmente el tiempo mismo. Los relojes dejaron de marcar, los días se confundieron, y las estrellas en el cielo desaparecieron una por una, como si alguien las apagara con un beso húmedo. Solo quedó el eco del último silbido. Y en la eternidad vacía, cuando todo había sido consumido, aún podía escucharse en el viento la risa doble de la chificha, anunciando que la creación entera había sido tragada por la segunda boca de la humanidad. Cuentan quienes aún se atreven a recordar que, en ciertas noches, cuando sopla un viento frío en la montaña, se escucha un silbido breve. No viene de un ave, ni del aire, es el recuerdo de la segunda boca, buscando abrirse otra vez en la piel del mundo. Porque el hambre sin rostro no muere. Solo duerme. Y cuando despierte, será tu propia nuca la que se abra. Después del apocalipsis de las dos bocas y la llegada del hambre sin rostro, solo quedaron fragmentos de humanidad, dispersos en refugios subterráneos, cuevas y sótanos olvidados. La superficie de la tierra estaba cubierta por un silencio terrible, roto únicamente por el eco de miles de bocas deformes masticando aire y carne. Los pocos sobrevivientes comenzaron a relatar sus experiencias, y sus historias se convirtieron en advertencias macabras que ningún libro podía contener. Testimonio de Valeria, la última maestra. Recuerdo la noche en que todo cambió, dijo Valeria, con la voz apenas audible. El silbido comenzó como un hilo de viento, y luego, parecía hablar mi nombre. Me acerqué a una ventana y vi a la chificha caminando sobre los tejados, rodeada de lo que alguna vez fueron vecinos. Sus bocas brillaban como brasas, y cada vez que abría la de la nuca, los cuerpos de los muertos a su alrededor se alzaban para alimentarla. Yo corrí, pero sentí un calor húmedo en la nuca, alguien o algo respiraba allí. Desde entonces, no puedo dormir, porque incluso cuando cierro los ojos, la boca de atrás sigue susurrando mi nombre y me pide carne. Testimonio de Tomás, el agricultor. Cuando los volcanes comenzaron a rugir con gritos en lugar de fuego, supe que no había esperanza. Corrí hacia la montaña con mis hijos, pero cada noche, uno desaparecía. La chificha no necesitaba acercarse, las bocas de las grietas en la tierra se alimentaban solas, y los cuerpos simplemente se desvanecían, dejando solo ropa ensangrentada. Una noche, mi hijo menor me miró y dijo: «Papá, hay alguien detrás de ti con mi cara». No era mi hijo. Era la segunda boca hablándole desde la oscuridad, imitando todo lo que amábamos. Testimonio de Lucía, la curandera. Los espejos ya no funcionaban. Las velas se apagaban antes de encender. El hambre sin rostro no estaba lejos, estaba dentro de nosotros. Cada vez que gritábamos por ayuda, oímos nuestras propias voces devoradas, y en su lugar, la risa de la chificha resonaba, doble y macabra. Intenté hacer un ritual de protección, pero cuando rocié agua bendita sobre mis brazos, vi cómo brotaban bocas diminutas en mis muñecas. Era como si la maldición quisiera nacer en mí antes de dejarme vivir. La realidad fragmentada. Los sobrevivientes coincidían. El mundo ya no tenía forma humana. Los paisajes eran bocas abiertas, los ríos masticaban piedras, los cielos parecían grietas por donde emergían lenguas y dientes. Cualquier intento de escapar era inútil, porque la segunda boca ya estaba en ellos, alimentándose de sus miedos, de sus recuerdos y, finalmente, de sus cuerpos. Algunos juraban que podían ver a la chificha en reflejos rotos, en el humo, incluso en los parpadeos de la luz. Ella ya no era solo una mujer, ni una maldición, era la conciencia misma del hambre, que transformaba cada pensamiento humano en carne y voz para devorar. El último suspiro. En los refugios, los sobrevivientes contaban que sus últimos momentos eran acompañados por un silbido agudo y doble. La chificha se acercaba sin moverse, porque la segunda boca ya estaba dentro de ellos, creciendo como raíz, obligándolos a abrirse paso hasta la garganta. Escuché mi propio grito, relató uno. Luego, la boca detrás de mi nuca comenzó a hablar sola. Decía mi nombre, y yo sentí que me tragaba desde dentro.
No quedó nadie en la superficie. La tierra, los ríos, los cielos y los edificios eran ahora un ecosistema de bocas, gritos y carne masticada. El silencio final no llegó, porque la risa doble de la chificha nunca se apagó. Y dicen los pocos que lograron ocultarse en cuevas tan profundas que ya no ven la luz. Cuando cierro los ojos, aún escucho el silbido. A veces me llama. Y sé que, si me acerco, mi nuca se abrirá. El mundo murió, pero la maldición y la segunda boca nunca descansan.